Entonces, si ustedes ven, 20, 525 más 185, 210. Entonces, la que hay que respetar es 210, porque si esta cambia y es de 25, esta va a ser de 180. Entonces, eso es lo que deben de tener cuidado. Los demás formatos, sea el A0, lo doblamos de tal manera que quede de la medida de la 4. Lo mismo el A1, el A2, el A3. Eso está en este folleto. Pero lo vamos a practicar en la discusión. En la próxima discusión, usted va a traer dos formatos A4. Puede conseguir dos hojas tamaño oficio y le da estas medidas. 297 a la medida mayor, 210 a la medida menor. Entonces lo corta. Va a cortar dos para la discusión de esta semana. Y ahí vamos a hacer, vamos a practicar los márgenes. Y este que está aquí, por eso, si ustedes observan, va, aquí está completo. Completo. Entonces, si usted imprime esta hoja o el folleto en un formato A4, esto va a estar en su verdadera magnitud. Entonces usted tiene que medir aquí que esto tenga 185. Si tiene 185 significa que el margen va a ser de 20. Si usted le da 180 significa que el margen va a ser de 25. Son los cuidaditos que debemos de tener. Entonces este es el que vamos a ocupar para rotular nuestros formatos. Es el más sencillo, si ustedes se dan cuenta, pues no lleva mucha exigencia. Entonces, solo quiero que tengan en cuenta que en esta área que no hay ni una letra, pues nosotros la vamos a ocupar. Aquí ustedes me van a poner grupo teórico, que sería el 01, y el grupo de discusión. GT 01, punto y coma, GD, y ahí su grupo de discusión, para que esa información pues no la desperdiciemos. Luego aparece dibujando la fecha en que hizo la lámina. En vez de nombre pongan su carnet. Es más, en nuestra institución el carnet es más significativo, porque si ponen nombres, hay algunos nombres que se repiten, ¿verdad? Entonces aquí me va a poner carnet. Comprobado, pues yo voy a colocarles ahí pues mis especificaciones. Ahora aquí esta número 3 es bien importante, porque cuando usted me presente, ya sea libros de trabajo o tareas específicas, tiene que venir firmado por usted. Entonces, esto me sirve por algún momento, pues, comprobar yo si en verdad, pues, ha elaborado la tarea. Claro, la firma significa responsabilidad. Ahora aquí, en el espacio 4, el espacio número 4, ahí pues nos pide que coloquemos la razón social. Nosotros lo vamos a ocupar para colocar en forma mayúscula US, guión FIA.
US-FIE. Y en la parte inferior pueden colocar EII. EII. Escuela de Ingeniería Industrial. Luego, aquí en la parte 5, si ustedes ven, es exclusivo para la escala, el factor de escala. X es a 1, 1 es a 1 o 1 es a X. ¿Va? La escala principal, ¿va? Porque pueden haber más de una escala en un formato, pero para nosotros quizás al final pues podríamos ocupar varias escalas, pero la principal va aquí. Luego en la ubicación 6 pues vamos a colocar la designación, ¿va? O sea, de qué se trata ese formato. Designación. El número 7 puede ser de que el libro de trabajo usted presente, por decir algo, 8 formatos. Entonces, ahí puede poner 1 de 8, 2 de 8, 3 de 8, ¿de acuerdo? Para que sepamos que el proyecto que está presentando tiene N planos. Y en el último podemos colocar ahí, va, DIT 115, o sea, dibujo técnico, paréntesis 98. Bien, entonces este es el cajetín que vamos a ocupar para A3, A2, A1, A0. Porque hay uno exclusivo para el A4, o sea, se supone que el A4 no lleva mucha especificación, pero este va a ser general. Este va a ser general. Entonces, como ven, pues, ya para el dibujo de conjunto, cambia. Cambia. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Dime. En el apartado número 4, dijo que pondríamos en mayúscula US-FIA. Sí. Y Y abajo dijo, abajo, EII mayúscula. EII, Escuela de Ingeniería Industrial. gracias. Y en la parte del apartado 7, ¿qué fue lo que dijo? Ahí va el número de planos que conforman el proyecto. Si supóngase que el libro de trabajo 1, que va a ser el primero que van a presentar, usted elaboró 8 láminas, ¿va? Entonces N es 8 y va a colocar, ¿verdad? A la primera lámina 1 de 8, o sea, 1 sobre 8. ¿Verdad? Sería el plano 1 de 8, Ah, 2 de 8. gracias. ¿Estamos? Sí, sí. Y en el apartado 6, Designación, ¿va? Lo que significa, lo que representa ese plano, ¿va? Tipos de líneas, líneas verticales, horizontales, ejercicios de escala. Ahí ustedes van a ir, ¿cómo se llama? Eh, detallando pues va lo que hicieron en su poema en ese formato. ¿Verdad? Por eso se llama designación. Más adelante ustedes van a ver este sistema de vistas múltiples, eh, geometría descriptiva, líneas rectas, cosas así, pues lo que ustedes van a resolver, ¿verdad? Vamos. Ahí lo vamos a ir aprendiendo. Bien, como ven, pues estoy ocupando uno de los más sencillos. ¿Va? Este es para eh, eh, educación, o sea, para educación, pero ya para dibujos profesionales tenemos aquí pues una representación del cajetín. Miren, tenemos la parte que sería esta, la primaria, o sea, la base del cajetín. Aquí está, miren. Y luego sigue esta parte que aparece aquí. Esto es lo que le agregamos al cajetín general que les he explicado. Esto ya es para un dibujo de conjunto. Esto es lo que vamos a aplicar en la tarea final. Ustedes se dan cuenta, aparece número de pieza, o sea, la marca.
Serían estos numeritos que están aquí. No, perdón. Número de piezas es, en este caso, la base. ¿Cuántas bases hay en la máquina? Una. ¿Cuántos ejes de usillo hay en la máquina? Uno. ¿Cuántas ruedas dentadas hay? Uno. ¿Cuántos tornillos hexagonales? Dos. ¿Cuántas tuercas hexagonales? Dos. Entonces, eso es, en otras palabras, número de piezas. La denominación. Algunas normas que se ocupan, como las tuercas, están normalizadas. Entonces, se especifica. El material, estamos acostumbrados a acero, hierro, no. Los materiales están normalizados. Esto que les estoy enseñando es lo que tenemos que aprender como ingenieros mecánicos. Tal vez alguien le puede poner pues a hierro, a otros aluminio, pero hay muchos aluminios. Pero ya un ingeniero industrial o mecánico no, tiene que ser específico. Y esto de la marca significa pues la relación que hay entre el dibujo y la realidad. Marca. Medidas en bruto, algunos la colocan para poder encontrar el peso de la pieza. Porque yo tengo las medidas en bruto, puedo encontrar áreas, puedo encontrar volúmenes, y eso multiplicado por el peso específico o la densidad del material, encuentro el peso. Esto es física. Entonces, como ven, pues, este es el más sencillo. Y ya para llevar, este es otro ya para llevar, ¿cómo se llama? Bodega. La bodega, pues, se debe de llevar también un control. Entonces, a eso se refieren las primeras normas que hemos visto. ¿Sí? Aquí están. Para contabilidad, todo esto puede ir en contabilidad, pero para el taller, para nosotros, pues, es este que está aquí. Este es el que vamos a ocupar nosotros. Entonces eso se refiere pues, a lo que es el cajetín. Como ven, pues, las letras, ustedes observan, estas letras son de máquina. Estas letras son dibujadas. Y esto es lo que vamos a aprender, a dibujar las letras. Bien. Ahora viene el doblez, como les repito, esto lo vamos a practicar esta semana en la discusión. Van a traer 2 hojas, tamaño oficio, las vamos a cortar. O si ya las traen cortadas, tamaño A4, 2 hojas A4. Sin nada, solo liso, papel liso. Y ahí vamos a aplicar esto que está aquí. Y lo vamos a hacer a escala. Entonces, vamos a ocupar, como dicen, vamos a aplicar ahí rotulado, más que todo cajetín, cajetín, plegado, áreas, eh, márgenes y el doblado. Eso es lo que vamos a hacer en el próximo. Entonces vamos a comenzar con este formato que tenemos aquí, que es el A3. Con este vamos a comenzar a doblar, luego el A2, luego vamos a doblar el A2, que sería este que está. Este es el A2. Entonces, tráiganse este folletito porque es lo que vamos a ocupar. Luego nos vamos al A0. Pero vamos a comenzar con el A1, perdón, el A3, aquí está, que solo tiene 2 dobleces. Luego nos vamos a la 2, que ya tiene 4 dobleces.
el A2, el A1 que tiene 6 dobleces y el A0 que tiene pues 8 dobleces, 9, aquí están 9 dobleces. Entonces esto es bien necesario que lo hagamos. Lo vamos a hacer primero a escala porque si nos equivocamos pues no gastamos mucho. Pero de ahí para allá pues vamos a ver cómo está la situación, porque siempre hemos pedido pues esta práctica a escala natural, ¿no? Lo vamos a ver, lo vamos a evaluar. Ya, Ingeniero, una pregunta. diga. El papel acero, fíjese que lo he buscado y he ido ya como a tres papelerías, así como diseño, y fui a diseño y no me dijeron que no tenían de ese papel, del acero. No sabe Bueno, dónde lo puedo lo que, hallar. tene- lo que tenemos que hacer es ir a una imprenta. En una imprenta como tienen papel embobinado, ¿no? Entonces es más fácil conseguirlo. O ya tienen pliegos mayores que, que metro cuadrado. Entonces, por eso, sí, lastimosamente, pues no tenemos las mismas facilidades de hace ah, an- antes de la pandemia, ¿verdad? Que podíamos andar pues más tranquilos ah, investigando, porque de eso se trata esta, ¿no? Investigar cómo está el mercado, pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Por eso podemos hacer uso de la, ¿cómo se llama?, del mercado de internet para preguntar a las, a las a los Ingeniero, distribuidores. y el otro papel sería el A4, el que usaríamos en discusión. Sí, el que vamos a ocupar en discusión va a ser, por eso les digo, dos tamaños oficios los cortan al tamaño A4 y con eso vamos a trabajar. Ahí les voy a explicar yo. Y esas sí nomás no lo venden en las librerías, el A4. ¿Cómo no? Ah, Claro bueno, que está sí. bien. Bueno, gracias. Vaya. Entonces, eso es lo que les estoy pidiendo. Dos formatos A4, lápiz, borrador, escuadras, reglas graduadas para hacer estos trazos que están aquí, ¿verdad? Estos trazos, pero a escala. Y ahí vamos a doblar y vamos a, a practicar, pues, ¿verdad? Esta norma del plegado a escala, ¿verdad? Estamos. Y, Ingeniero, y, y el escalímetro para ver si hacemos unas conversiones. Diga, joven. yo me recuerdo que el año pasado parece que usted también nos recomendó que para el acero, con pliegos de papel bond, pero el pliego de papel bond no da, todavía hay Sí, que agregarle un pedacito más. pues sí, pueden hacer eso, pero ¿Se tiene puede? que ser trabajo, sí, tiene que ser trabajo fino, ¿verdad? Sí, Que no vaya bueno, a venir aquello pues fuera de escuadra y entonces no tiene sentido. Por eso es que hay que investigar un poco en- eh, si la pieza es una sola, pues los dobleces van a quedar bien, pero si ya viene con añadiduras, puede hacer de que eso le quede fuera de escuadra, pero ahí ya depende de su calidad de trabajo manual, ¿verdad? sí, sí, Te bueno, tienen que, te tienen que mandar, ¿verdad? Bien, entonces quedamos con esto, pues lo vamos a ver en la discusión, ¿verdad? Ya habíamos hablado de estas normas, ahora la que me interesa, pues es la norma de la escritura. ¿Estamos? Bien. Quiero ver cómo me salgo de aquí. Aquí puse la. Aquí está.
Ahí está. Esto es bien importante. Esta norma es la que a algunos se les olvida aplicar. Pónganse que tenemos una pieza, y tenemos una pieza, entonces este sería el frente, este sería el lado izquierdo y este sería el superior. Entonces yo puedo obtener 3 vistas, o sea, 3 fotos de este objeto. Entonces, esas 3 vistas me forman 3 áreas. Entonces vamos a ver en la próxima, por eso que ya no voy a exigir mucho. Vamos a ver en la próxima unidad, o sea, en la unidad 2, cómo esas áreas o vistas van dibujadas o puestas en los formatos. Pero desde ya tengo que hablarles de esta norma que se llama la distribución de los dibujos. Bueno, ustedes observan, aquí tengo la altura de esta pieza, tiene 100. El ancho tiene 60 y la profundidad tiene 50. Entonces, 100 por 60 me da un área, que sería la parte de frente de la vista, ya me da un área. Ahora, ¿cómo puedo yo sacar para dibujar esta pieza así como está? O sea que también vamos a aprender a dibujarla. ¿Cómo puedo sacar esta área? Este punto más este punto, ahí me sale el área para poder dibujar esto. Ahora, yo puedo el área relacionarla con el área del formato, si es A0, si es A1, A2, A3, ahí donde vienen las áreas. Entonces, para poder centrarlo, a que no me quede más hacia la derecha o más hacia la izquierda o más hacia la parte de arriba o más hacia la parte inferior, o que se salga de los márgenes, ¿no? Entonces, a eso se refiere la distribución, ¿no? Y esto es bien importante porque ya en la práctica, en hacer de que, por decir algo, es la tarea final y usted pues tiene parcial de matemática, parcial de química técnica al final, que esos son los finales de los ciclos aquí en la universidad, que de repente todo cae, pues, y hay que adaptarse. Porque a nosotros, junta directiva nos pide notas finales a cierta fecha, y tenemos que ver cómo hacemos. Mire que sí, que yo tengo un diferido, que esos son los problemitas que hay que tratar de evitar, porque, repito, ya a las finales pues hay que entregar tareas y los alumnos solo dibujan y se les olvida esta norma, ¿va? La distribución, ¿va? Mire, ¿por qué me puso tan poca nota, ingeniero? Si no aplicaste normas, ¿cómo no? Si le has aplicado, pero la distribución, ay, ¿esa qué significa? Ahí está el problema. Aquí están las 3. Cuando se sacan 3 vistas, pues aquí están las 3 áreas que yo le hago. 100. Bueno, yo decía 60, pero son 50. Entonces, estas áreas son las que debemos de saber calcular estas distancias entre estas 2 áreas, y esta de aquí también hay que calcularlas. Hay que calcularlas. Y eso lo vamos a practicar. Aquí está el área de trabajo. Área de trabajo. Pero hay una manera más fácil, ¿no? Este es el formato A4. El formato A4 tiene esta medida máxima 2.97 y 2.10.
haber una fórmula que ocupa el área del formato para encontrar pues esa distribución de esas tres áreas. Les voy a dar una fórmula más adelante para que tengamos pues un modelo matemático. Pero también está este modelo. El modelo aquí ya le quitaron los márgenes y todo. Esto es otra aplicación. Aquí está, ¿eh? Este es el modelo gráfico. Va aquí a pura aritmética. Aquí está la medida del formato 297 por 210. Aquí tenemos el área del cajetín, 25 para los A4, ya lo van a ver ustedes eso. Luego la de 5 milímetros, entonces serían 30, la 25 más 5, 30, 297. Le quitamos. Pero aquí está otro problema, ¿no? 25 más 5, 30 más 5, a este margen también aquí, serían 35. A 297 le quitamos 35, queda 272, que es el área de trabajo. Ahora ahí vamos a calcular pues estos espacios. Ahí les dejo ese problemita. Yo les voy a dar otra fórmula después. Aquí lo que quiero es que aprendan ustedes a interpretar esto. Bien, esta es una manera. Hay otra manera. Veamos. Aquí está, medida normalizada de formatos y cajetines. Bueno, esta es la que hemos estado ocupando, pero como ya quedamos de que es parecida. Este es para el A4. Es más sencillo. Aquí falta E y I. Este es lo de los planos que les decía yo. X sobre N, y aquí se han equivocado, X sobre N, donde N es el número total de planos del proyecto. Aquí va ingeniería mecánica. ¿Vale? Excelente. Y este es para el A3. Estábamos bien. Ahí lo tienen ya. Fíjense bien, aquí le falta E y I. Uno es a X, X es a 1. Bueno. Título del proyecto, o sea, designación. Y había de no verlo, pero ahí está. Me falta una distribución, quizás se la voy a tener que quiero ver. Aquí aparece para el A0, ¿va?
el doblez del acero, le hemos puesto aquí, que lo puedan revisar, ¿no? Creo que están también los demás. Bien. Necesito la rotulación, aquí está. Esta es la otra norma que... Aquí está, miren este folletito, tienen que leerlo y aplicarlo. Vamos a dejar una lámina en el libro de trabajo que se lo voy a diseñar para buscar lo más necesario. ¿Va? Aquí está la letra dibujada, esta letra dibujada. No vamos a hacer esta cuadrícula. Hubo un alumno que me presentó esta cuadrícula de milímetro, ¿va? Y me dejó impresionado. O sea, la aplicó en el cajetín. Se miraba aquello, pues, bien, bien técnico. Esto es lo que quiero que aprendan. Aquí está. Las medidas. H es la altura nominal de la letra. ¿Estamos? Entonces la norma recomienda pues letras de 3 milímetros, muy pequeña para nosotros. Podemos trabajar, bueno, usted puede elegir, puede trabajar con 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros. La medida nominal. Como ven, en las letras que aparecen en los cajetines que les he mostrado, pues ahí se ven las diferencias de altura. Pues. Se tiene que saber adaptarlas. Entonces por eso aparece aquí la letra H, que es la medida que usted elige para la letra. Hay dos tipos de letra. Está la letra vertical y está la letra inclinada, que esta que tiene 75 grados. Entonces aquí puede observar para las minúsculas, para las mayúsculas. La distancia entre letra, aquí está, 2/10 de la altura. Distancia entre letras, 2/10. Entonces, cuando presentan las tareas del libro de trabajo, se ve que no han interpretado pues estas figuras, estas normas que nos están dando, y digo yo, bueno, ¿qué pasa? Es que, no, ¿a dónde dice? ¿A dónde dice? ¿Qué más información pues la que le estoy proporcionando? Aquí tenemos las mayúsculas, mayúsculas minúsculas, y aquí tenemos tablas recomendadas, ¿no? Tablas recomendadas. El espesor que van a ocupar ya sea el rapidograph, pero como no vamos a ocupar rapidograph, sino que lápiz, ¿va? Entonces hay que afilarlo. No vamos a hacer exactamente, pero que se acerque, ¿va? Aquí está, por eso yo les hablo del jardinero, pues el jardinero es aquel que afila bien la puma y todo le queda bien recortado, ¿va? Nada arrancado. Entonces aquí tenemos, pues, esto es lo que tenemos que aplicar. Por eso les digo, esto es de tiempo, es de tiempo. Entonces van a hacer, aquí tenemos otro tipo de
esto fue lo que, imaginen hacer esta cuadrícula, requiere tener paciencia, tener tiempo, van a querer hacer bien las cosas. Y aquí vienen los anchos de las letras. Entonces, esto lo vamos a aplicar. Y vienen los símbolos. De pulgadas, miren, aquí está el de pulgadas, permítanme que está tocando. Bien. Entonces, ¿no ven? La escritura, o sea, está normalizada. A la hora de las horas, pues esto no se aplica y ahí es donde viene pues el estilo y encoge de las notas. Entonces, lo primero, hay algunos que dejan por último el rotulado. ¿Bien? Recuerdo en otras ocasiones, en otros años, cuando comenzaba a ser instructor de tecnología industrial, hacíamos este laboratorio para que al final presentaran el proyecto final. Pues lo que quiero decirles es que yo observaba a los jóvenes a ser rotulado y tenían pues unos movimientos pues bastante, en veces poco pues cómicos, ¿verdad? Pero por eso, porque no tenían pues la aplicación y el tiempo adecuado para hacer esta norma, pues para eso requiere tiempo, pero si tienen que entregar la tarea y no han rotulado, pues ya se imaginan qué tipo de rotulado es el que nos van a hacer. Entonces, vamos a hacer el abecedario. El abecedario, lo más sencillo. Aquí están las letras como las más fáciles. Estas son las letras más fáciles. Una línea inclinada, dos líneas, una inclinada, una horizontal, una inclinada, una horizontal. Estas son las más fáciles. Pueden comenzar a hacerlas, ¿verdad? Pero primero tienen que utilizar las líneas de referencia, o sea, la altura, trácenla. Entonces vamos a hacer el abecedario, mayúscula, minúscula. Aquí están los trazos, ¿eh? Aquí están los trazos. Esto es lo primero que tienen que hacer. Y luego rotular. También existen ya plantillas, ¿va? Para hacer más rápida la rotulación. Ahí están las plantillas para el rápido grafo. Pero nosotros vamos a hacerlas con lápiz. Y los movimientos, estos son los movimientos que recomienda pues el dibujo para dibujar, oígase bien, para dibujar las letras. Ahí está. Para que practiquen. Entonces
vamos a elaborar, el abecedario, mayúscula, minúscula, uno solo nomás, va bien hechito, y números. Esto es bien importante, los números. Fíjense bien, el número 1, línea, trazo de línea inclinada, en este caso porque es a 75 grados, pero está la línea vertical, y se le agrega esta parte. No lleva nada en la parte inferior, y hay quienes se les olvida eso y me hacen el número 1 con en la parte inferior una base, ¿va? Como que fuera una pieza de ajedrez. ¿Va? Cuidadito, ¿va? Son detallitos, pues. El número 2, miren, número 2, pues hay quienes le hacen aquí una bolsita, ¿va? 3 se puede hacer de varias maneras. Unos dicen que es la mitad del número 8. Bueno, el 4 se puede hacer cerrado, en este caso, abierto. 5. El 6 aquí es por medio de curvas, pero se puede hacer por medio de también una línea recta, inclinada a 60 grados, y luego agregarle todo este óvalo. El 7, miren. Entonces todo esto lo tienen que practicar y se va a evaluar pues en la tarea final, ¿no? Y en la presentación de los libros de trabajo, porque en el rotulado ahí van fechas y las fechas son números, ¿verdad? Entonces esto pues, creo que lo vieron en gráficas, ¿no? Entonces va a ser un repaso, ¿no? Repaso, pero se va a exigir cuando me presenten pues, planos, ¿no? Planos. Entonces tengo que revisar pues, estas aplicaciones, porque de eso se trata la materia. Pues. Y yo recomiendo a algunos alumnos que por A o de motivos, alguna lesión que tuvieron, ya sea pequeños, medianos o grandes, ya grandes, pues, y les cuesta escribir, pues ahora es cuando no lo vean como eso de parvularia, no lo vean así. Hay alumnos que tienen problemas más adelante en las materias, ¿no? Y no se entiende pues para los exámenes que presentan, ¿no? Llámese, bueno, las materias sociales como son psicología o que tiene que presentar algún resumen de algo y no se les entiende, ¿no? Y en la mayoría de materias científicas que tienen que elaborar, donde van pues, variables, las variables son caracteres alfanuméricos, son letras, son números, entonces hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. ¿Como ven? De eso se trata, pues, va la primera parte que estamos desarrollando de la materia. Estamos, como dicen por ahí, va dando las variables que voy a evaluar. Sería superficie de trabajo, formatos, sería letras, números, cajetín, áreas, distribución, todo eso lo vamos a evaluar. Y ahora viene pues quizás una de las últimas normas que vamos a ver, que es los tipos de línea.
Tipos de rectas, tipos de, bueno, esto ya es la unidad 2. Están tipos y anchuras de línea. Ahí está, ¿verdad? Los tipos y anchuras de línea. Entonces, vamos a trabajar para elaborar los gráficos, para elaborar las figuras, con estas 6 líneas. Estas 6 líneas nos van a servir para que expresemos, pues, en la figura gráfica que elaboremos, pues, comunicación, información, información técnica. Entonces, la primera línea, pues, que vamos a llamar línea tipo A, se denomina continua gruesa. Línea continua gruesa. Entonces, cuando usamos los instrumentos, pues la línea que trazamos con, ya sea con las escuadras, con regla T, ¿va? Y con el compás. Aquí es donde, ya que me hablé del compás, aquí es donde se ve esa calidad de estudiante o de dibujante. Traza la línea tipo A con escuadra, le da este grosor, pero a la hora que hace los empalmes con el compás, pues no pega, ¿va? Ahí se ve pues la diferencia, aquella calidad que no ha logrado comprender pues, el dibujante. Entonces le dan como espesor recomendado la unidad, ¿no? Quiere decir de que las demás líneas dependen del tipo A. Y ahí viene pues los números de los rapidogramas. Para facilidad voy a tomar pues para 1 milímetro. Pongamos que vamos a trabajar con la línea tipo A con un grosor o espesor de 1 milímetro. ¿Y dónde vamos a emplear esta línea? Bueno, para casos generales, o sea, ¿no?, para los contornos de las figuras, ¿no?, o sea, para reflejar bien las superficies externas, ¿no?, los contornos, por eso contornos y aristas visibles, ¿no?, contornos, perfiles y aristas visibles de la figura, ¿no?, es la que más se ocupa, pues, ¿verdad? Y es la que nos da la información para visualizar el objeto, la línea tipo A. Luego tenemos la línea tipo B, continua fina, continua fina. O sea, si la anterior tenía un espesor o grosor de 1 milímetro, esta tiene 1/4 de milímetro. Ahí es donde se ve que la niña del ojo pues, puede apreciar esa diferencia. 1/4 de milímetro. Esta línea se ocupa bastante pues, en nuestro lenguaje gráfico. Entonces, cuando dice aquí contornos y aristas ficticios, bueno, se refiere pues a que existen algunas piezas de maquinaria que cambian de posición. De posición. Entonces podemos dibujar los ejes de simetría, ¿no?, con la línea tipo B. Cuando veamos el acotado, por eso habla aquí de líneas de medida y de referencia, se refiere al acotado. En la unidad 3 vamos a ocupar bastante esta línea para especificar las medidas de los objetos. Esto de rayados, ¿no?, se ocupa en la unidad 3 como corte o sección, ¿va? O sea, las superficies donde se ha separado la pieza, pues, aparecen rayadas.
Entonces es bien importante esta línea. El mensaje que nos da pues es técnico, es bien importante. Luego tenemos la línea tipo C. Entonces, como ven aquí, aparece así, va, lo le llaman fina, igual a la B, ¿va? Pero irregular. Significa que, aunque estemos trabajando con instrumento, esta línea tipo C la vamos a elaborar a mano alzada. A mano alzada. Y tiene el mismo espesor y grosor que la línea tipo B. Por eso se llama fina. Entonces se ocupa mucho cuando queremos limitar pues para ciertas distancias de la pista o para aquellos cortes parciales, aquí le llaman corte parcial. Nosotros lo conocemos como roturas. ¿Va? Cuando queremos, esto de los cortes lo vamos a ver en la unidad 3 también. Entonces la rotura es una manera de representar un corte, pero yo le llamo informal, ¿va? Un corte informal. Ya les voy a explicar después por qué le llamo así. Entonces ya vemos tres tipos de medidas, de líneas. La continua gruesa, la fina continua y la fina irregular. Luego viene la línea tipo D, si se dan cuenta, pues es bien distinta a las que hemos señalado. Entonces es bien fácil, pues, que la niña de los ojos la pueda identificar en un plano, o sea, en un dibujo. Entonces se conoce como de trazos medios, otro le llama línea discontinua. Fíjense, el espesor es el doble de la tipo C, de la tipo B. Si esta era 0.25 milímetros, esta es de 0.5. Entonces ahí se va viendo, pues va como el grosor y la forma de la línea, pues va jugando con la lectura que estamos aprendiendo. Entonces, tu aplicación es para representar contornos y aristas ocultas. Por eso algunos le llamamos línea invisible. Así es un nombre pues populoso, la línea invisible, pero el nombre técnico es línea de trazos medios. Y específicamente es para indicar que alguna figura tiene en la parte interna pues trabajos que se pueden elaborar en la maquinaria. Luego tenemos la línea tipo E. Esta es la que la mayoría se les olvida. Y esta es la que es exclusiva para indicar que el dibujo que estamos interpretando pues es un dibujo de construcción mecánica, o sea, de fabricación. O sea, los ejes de simetría para los agujeros, para figuras simétricas, pues se ocupa esto. Se conoce como línea mixta fina. O sea, el grosor o espesor es igual a la tipo B, a la tipo C, un cuarto. Entonces, trazos largos y cortos. Otros le llaman trazos largos y punto. Trazos largos y punto. Entonces, ahí está, ejes de simetría, posiciones extremas de partes móviles, o sea, hay máquinas que representamos la posición de una palanca de la máquina y podemos con esta línea representar otra posición de la palanca.
Y viene la última, que es la F, que le llaman mixta porque ¿ah? Ocupa la línea tipo E y ya la línea tipo E es mixta. Entonces, mixta, fina y gruesa, o sea, comienza con un trazo tipo A y luego sigue la línea tipo E. Es una combinación de líneas. La línea tipo A al inicio y luego la línea tipo E y termina con línea tipo A. Aquí lo podemos ver. 1 milímetro, 0.25 milímetros y termina con 1 milímetro. Y esta me está indicando pues un concepto que sea aplicado a esa pieza, ¿va? Para poder ver las partes internas, o sea, para minimizar las líneas tipo D, tengo que hacer un corte. Entonces por eso aquí le llaman traza de plano de sección. Yo diría traza de plano de corte. Eso lo vamos a explicar, ¿vale? Son conceptos que se han venido mejorando, ¿va? En la evolución del lenguaje. ¿Vamos? Todas estas son ya lo que vamos a ocupar pues, en el transcurso, no solo ¿verdad? En este curso de dibujo técnico, ¿no? Ustedes tienen que saberlas manejar, porque ahí está pues prácticamente el lenguaje ¿va? De las líneas. ¿va? Para mí, estas A, B, C, D, E, F se parecen a, E, I, O, U, o sea, las vocales que ocupamos en nuestro lenguaje escrito, pues estas son las vocales del dibujo técnico. ¿no? Cuando yo veo una figura, un dibujo, y comienzo a interpretar las líneas que se han ocupado, pues ahí voy visualizando cómo funciona, cómo se hacen las piezas. ¿Lo ven? Es bien importante, ¿verdad? Es bien importante. Y aquí les aparece una aplicación. Ahí está. Tenemos ahí pues el ejemplo. Este puede ser eh, una prensa, ¿va? Entonces podemos ver, lastimosamente está un poquito borroso, pero se le ha puesto ahí pues va en un círculo el tipo de línea. Aquí tenemos el contorno ¿no? de la pieza, la línea tipo A. Luego tenemos esta sección rayada, ¿va? La línea tipo B. Aquí hay una rotura, entonces la línea C a mano alzada, ¿va? Está, mano alzada, está indicando que le hemos quitado un pedazo imaginariamente ¿va? A la pieza para poder ver el agujero. Este agujero ¿va? Que si ustedes aprecian lleva aquí casi 2 líneas paralelas que son adyacentes. ¿va? Eso me está indicando que es roscado. Es roscado. Aquí lleva esta cavidad que está aquí, ¿va? Este semicírculo, ¿va? Vacío, me forma esta línea tipo D. Esta línea tipo D. Entonces, esta es una sección que me dice la forma que lleva este bastidor. ¿Y cómo puedo apreciar eso? Por medio de este corte. Aquí está la línea tipo F, ¿sí? La traza de corte. O sea, yo me imagino que corto esto de aquí y me queda esta superficie ¿no? Para comprender la forma. De esto. Entonces, esta área circular es esto que está aquí. ¿no? Todo esto lo tenemos que aprender, pero por el momento aquí tienen una manera de ver una aplicación de los tipos de línea. Oculta, simetría, aquí está el eje de simetría de este agujero, el plano de corte, está la línea tipo F. Entonces este sería un ejercicio para poder
comprender pues los tipos de líneas, la aplicación de los tipos de líneas. Bien, con esto pues ya hemos visto ya pues las principales normas que vamos nosotros a ocupar. Se recomienda que ocupemos en este curso. Son aproximadamente 8 a 9 normas las que vamos a ocupar. Entonces, repito, para mañana los que tienen el grupo de discusión 01 y 02, pues los formatos A4, vamos a aplicar dobleces, plegados, márgenes, cajetín y escala. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, porque si no nos queda mucho tiempo, porque tenemos que desarrollar también esta guía. ¿Qué te pasa ya? Eso es lo que no me gusta de cuando calienta la máquina. Ahí está. ¿Qué costó que abriera este archivo? Tipo de plano, no es esto lo que yo quiero. Qué barbaridad. Yo lo que quiero es desde la guía 1 de instrucción. Esto. Entonces, esto tenemos que desarrollarlo. Lo que voy a hacer es, quizás en la clase del miércoles, vamos a, si no nos alcanza mañana, ¿no? O sea, en la discusión, porque estoy tratando de recuperar tiempo. Esta es la guía que correlaciona la norma, ¿no?, de las unidades, milímetros, las áreas, y los formatos y las escalas. Como ven, la primera parte son ejercicios, ¿no?, donde usted tiene que aplicar el modelo matemático de lo que es escala, ¿no?, saber comprender cuáles son las variables, ¿no?, medida del dibujo, medida real del objeto, factor de escala. Ahí, pues. Luego le presentamos un dibujo que está a cierta escala, ¿va?, y que usted la dibuje a cierta escala. Entonces, es una manera de que se vea pues cómo se ocupa, ¿va?, los cambios de factores de escala, ¿va?, cómo se aplica ya en la práctica. Entonces tenemos estos tres dibujitos, que vamos a relacionar uno para que lo apliquen.
Luego tenemos estas líneas donde usted va a medir, le damos el factor de escala y ahí se le pide pues que tome las lecturas de los siguientes trazos y determine la magnitud real, o sea, la medida real de ese segmento. Luego estos ejercicios, pues, tengo que resolverle al menos uno y ahí está. Pues. Pero pues si no logramos verlo en la discusión, pues tendríamos que hacerlo en clase. ¿No? Ahí vamos a combinar, pero el problema son los alumnos del viernes, eso es lo que no entiende ¿va? Los administradores ¿va? Académicos, ¿va? Que me ponen los horarios bien desordenados, pues yo tengo que ver cómo me adapto. ¿Entienden? Por lo menos los del martes llevan la ventaja de haber elaborado esto. Pero esto lo vamos a hacer en clase mejor, el miércoles. Bien, para terminar la parte esta de normas y luego comenzamos pues a ver ya el problema pues fundamental de nuestro lenguaje gráfico, las proyecciones. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, bienvenidos de nuevo a clase, ¿verdad? Espero pues que no vaya a haber algún problema pues para ya sea fuera de la universidad o dentro de la universidad que nos vayan a interrumpir, ¿verdad? Porque si hay vacación pues ya no es de semana, ni de 10 días, ¿va? A menos pues que este problema epidemiológico que tenemos pues se vuelva a descontrolar, pues ahí las autoridades. ¿Va? ¿Qué quiero decir? Va. Lo que quiero decir es de que yo recibo órdenes de el señor decano. El señor decano le da las órdenes al director de la escuela y él me da órdenes a mí. De ellos recibo órdenes. Y ellos me dicen A o B cosas con respecto al ciclo, pues yo se las tengo que comunicar a ustedes. ¿No? Pero no me vayan a venir que, mire, sí, que por ahí andan diciendo, no, eso no es de un profesional. ¿Estamos? Así que, si ustedes por haber motivo faltaron a una evaluación o algo y me comunican a mí que le dijeron de que no iba a haber, no es así. Recuerden, vamos a aceptar las direcciones que nos dé junta directiva, el señor decano o los directores de escuela. Eso es lo que nosotros debemos de atender. No que a mí me dijeron, mire que o que en la radio dijeron eso. ¿No? Claro, pero por último, para eso tenemos autoridades. ¿No? Bien, entonces nos vemos con los alumnos de discusión 01 y 02 mañana. Y esa guía la vamos a resolver en clase. Entonces el miércoles vamos a resolver esa guía, ¿verdad? Para que así el próximo lunes comencemos pues con la geometría descriptiva. Y ya pues ahí aparecen ya las fechas, ¿no? De los parciales. Tenemos que ubicarnos ya para el 4 de septiembre. 4 de septiembre nos van a dar el mármol, el auditorio mármol, para que hagamos el primer parcial, sábado, ¿sabes? Entonces... Una pregunta, ingeniero, y lo de discusión, queríamos, digamos, a mí me toca discusión mañana a las 6, ¿tendría nota eso, lo que estaríamos haciendo? Claro que sí. Por lo Bueno, menos, está bien. usted sabe pues de que hay una metodología y la asistencia. Ahora pues hay una norma, que le llamo yo, que nos exige a nosotros pues para llevar ese control. Claro, algunos pues
Yo soy uno de esos de que cuando era presencial, pues me obligaban a pasar una lista para que firmara el alumno asistencia. La pasábamos y media vez firmaban, se salían, pues. Entonces no tenía nada de chiste. Pues. Pero ahora que no hay presencia, pero sí hay asistencia, pues tengo que tomarlo en cuenta. No es necesario que pase una hoja ahí, sino que ustedes aquí quedan en lo grabado. ¿No? Entonces, hay una disposición de la norma que el alumno que falte más del 25% de las actividades, pues se le puede restringir pues, la evaluación. Eso es lo que dice. Pero si usted por algún motivo presente, pues para que falló a cierta actividad, todavía tiene vigencia eso de las, ¿cómo se llama? Las presentaciones de excusas. ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. 2 hojas, papel, lápiz, borrador, reglas graduadas y vamos a trabajar. ¿No? Vamos a hacer esos dobleces a escala. Por eso les pido 2 hojas. Y como están en su casa, pues ahí pueden tener una tijerita para ir haciendo cortes. Vamos a hacer como un laboratorio de parvularia, ¿verdad? Bueno, jóvenes, nos vemos. Me alegro de saludarlos. Ya vienen los virus también para el fútbol. Pues ni modo. Cuídense. Sí, yo, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Cuídense. Feliz día. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Nos vemos.